Hola a todos y todas, todes. Muy buenas tardes. Les agradecemos por estar aquí presentes. Mientras nos vamos conectando, les cuento que estamos muy contentos de poder brindar desde la Comisión Cascos Blancos esta actividad a la que llamamos Aprendizajes y Desafíos de la Contención Psicosocial en Contextos de Emergencia, la experiencia de Cascos Blancos. Bueno, agradecemos a la presencia de todos nuestros voluntarios y voluntarias que se conectaron el día de hoy, también a los residentes y los funcionarios y funcionarias de la Escuela de Gobierno en Salud, Florial Ferrara, con quienes hace ya algún tiempo venimos trabajando en conjunto. Así que estamos muy agradecidos de que se hayan conectado en esta actividad del día de hoy también. Les vamos a pedir, por favor, si pueden mantener los videos y los audios apagados durante las exposiciones de nuestras expositoras del día de hoy, para que podamos escucharlas y verlas sin interferencias. También les recordamos en lo posible conectarse con sus nombres y apellidos, de manera de poder luego confeccionar los certificados que estuvieron presentes en esta charla el día de hoy. Bueno, y para empezar quería darle la palabra a Santiago Galar, que es el director de Operaciones y Logística de Cascos Blancos, que nos va a dirigir unas palabras. Bueno, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas. Bueno, en nombre de Sabina Frederick, que es la presidenta de la comisión que está en otra actividad, bueno, les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho el interés y expreso en nombre de quienes conducimos el voluntariado estatal un poco nuestro compromiso de fortalecer el eje de intervención desde, bueno, desde lo psicológico, desde el trabajo social, desde todas las disciplinas y también rompiendo un poco las disciplinas, nuestro compromiso en fortalecer este eje y en darle el lugar que nosotros creemos merece. Y un poco esta charla tiene que ver con eso, ¿no? Con recuperar experiencias donde este tipo de intervención fue importante, experiencias internacionales en este caso, pero como ustedes saben, nosotros estamos trabajando tanto en misiones locales como en misiones internacionales. Así que, por un lado eso, potenciar este eje, por otro lado, realzar la especificidad del aporte que estas disciplinas, que estos puntos de vista, que estos saberes específicos tienen para aportar. Y también que ustedes sepan que el eje de capacitación está siendo relanzado y es muy importante. Estamos trabajando diferentes convenios, diferentes cursos, diferentes seminarios y también una propia diplomatura en ayuda humanitaria que vamos a estar lanzando muy pronto y ojalá podamos tener también el interés de ustedes. Así que, no mucho más, de parte de todos los que trabajamos acá en el voluntariado estatal, agradecerles el interés, agradecerles que formen parte de la base de datos. Tal vez un dato que ustedes no sepan, nuestra base de datos tiene hoy alrededor de 4.500 personas, estaremos llegando a las 5.000 en breve, y son varios cientos las psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y psicólogos sociales, disciplinas afines. Diríamos que casi el 20% de la base de datos está compuesta por personas que trabajan estos temas, así que eso también para nosotros es un síntoma de que este eje tiene que ser fortalecido, que es una herramienta que a nosotros nos interesa fortalecer. Así que, bueno, también felicitaciones al área de capacitación que trabajó en esta actividad y yo me quedo escuchando y tomando nota. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago. Me repito nuevamente, simplemente para los últimos que se están conectando recién ahora. Mi nombre es Mariana Lorenz, estoy coordinando el área de capacitación y formación de Cascos Blancos y estamos muy contentos de poder recibirlos hoy en esta charla virtual que
llamamos Aprendizajes y Desafíos de la Contención Psicosocial en Contextos de Emergencia, la experiencia de Cascos Blancos. Y esta charla, como les comentábamos en la invitación que les realizamos, tiene un poco el objetivo de dar a conocer y compartirles algunas experiencias de distintas misiones internacionales que realizamos desde la Comisión Cascos Blancos, desde el voluntariado estatal argentino, en las cuales se puso en práctica de distintas maneras la contención psicosocial. Para eso les vamos a hablar de 4 experiencias y tenemos también 4 expositoras. Le voy a dar primero la palabra a la licenciada Susana Chámez, que es psicoanalista, es especialista en crisis, emergencias y desastres, e integró la misión a Estados Unidos luego del huracán Katrina en 2005. Susana, te escuchamos con atención. Hola a todos, la verdad que muchas gracias por haberme invitado, me parece fantástico lo que escuché, la idea de generar capacitaciones, porque la verdad que no alcanza con las ganas de las personas de ser voluntarios y de ir a las misiones que exige de entrenamiento y tener idea a dónde van, ¿no? Y de esa manera comienzo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Susana, te estamos Bueno. escuchando. De esta manera empiezo a contarles que hace casi 17 años, en el año 2005, una misión integrada por 17 personas y coordinadas por el doctor Zavala, viajamos a Nueva Orleans después del huracán Katrina. Y la verdad, que lo primero que querría contarles es que si bien yo en lo personal había coordinado la respuesta de Cromañón que había ocurrido hacía medio año y había estado en el Paraguay cuando se quemó el shopping, nunca no tenía ni idea los efectos que produce un huracán. Y la verdad que cuando llegamos a Nueva Orleans fue una sorpresa muy grande ver una ciudad totalmente devastada y que no había ni una sola persona en la ciudad. Estaban solo los equipos de rescate, bomberos, policías, y a ese lugar llegamos nosotros. Nosotros éramos psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Algunos nos conocíamos, otros nos estábamos conociendo en ese encuentro. Y al primer lugar donde fuimos, nosotros llegamos a Nueva Orleans el día que empezaba a volver la gente a los que podían volver a sus casas. Y fuimos a un hospital, el único que quedó en pie en Nueva Orleans, estaban todos los profesionales de los otros hospitales y una autoridad que seguramente era la directora, les habló, les dio la bienvenida y les preguntó quiénes habían perdido la casa con este huracán y muchísimos levantaron la mano. Y luego de algunas palabras dijo que estábamos profesionales de la salud mental argentinos, nos pidieron que nos pongamos de pie y todos nos aplaudieron en agradecimiento que estábamos ahí. Y que si bien parece maravilloso que nos aplaudieron, la verdad que todos nosotros sentimos una responsabilidad muy, muy grande de lo que ellos estaban esperando de nosotros y de lo que nosotros podíamos hacer. Para que se den una idea, digamos, nosotros nos organizamos en distintos ejes, ¿no? De intervención. Uno de los ejes fue trabajar con los profesionales del hospital en hacer talleres de elaboración del impacto emocional para que pudiesen realizar la tarea que ellos tienen que realizar. O sea, para que la experiencia que vivieron tenga palabras y puedan ellos continuar con su tarea habitual. Hicimos múltiples de esos talleres. Digamos que nuestra función principal
en ese plano fue habilitar la palabra, generar espacios donde la gente pueda poner en palabras la experiencia. Otro eje fue trabajar con las personas latinoamericanas, algunos que recién habían llegado y no sabían inglés, y para compartir esto que estoy diciendo, voy a contar una anécdota con un joven al que yo entrevisté y que él, cuando vio que subía el agua, se acordó de una amiga que estaba sola en la casa con un bebé y que seguramente ella no había alcanzado a irse. Así que él fue hasta la casa de esa mujer, se puso sobre sus hombros al bebé y estuvieron 48 horas parados con el agua que les llegaba al cuello. El agua después empezó a bajar y las primeras ambulancias de ayuda humanitaria fueron llegando. Él no hablaba inglés, los que llegaron no hablaban castellano, así que lo evaluaron y lo subieron a la ambulancia y lo llevaron a un hospital. Él fue hasta que una de las intervenciones que fue que le iban a poner una sonda le resultó de suma violencia porque nadie le había explicado qué le pasaba y se arrancó todo lo que le habían puesto y se escapó del hospital. Seguramente en la historia clínica quedó como paciente violento que no acepta la intervención médica. Y yo haría otra lectura, que en todas estas situaciones habilitar la palabra es algo fundamental, que nadie se encargó de buscar a alguien que hable español para que le explique a este joven que tenía un ataque de presión, tenía presión alta, él no tenía ningún síntoma y el entorno no logró llegar a él con una explicación. Entonces, este es otro camino, otro de los planos en los que intervenimos. Y a la vez tenemos que pensar que todos los profesionales estamos como acostumbrados a trabajar en consultorios, en hospitales, y que en realidad cuando uno llega a una misión como esta y como todas, lo que nosotros tenemos que tener es disponibilidad, estar disponibles para los otros, para ayudarlos en lo que necesitan. Y así es como que trabajamos en iglesias ayudando a bajar de camiones los recursos que donaban otros pueblos, que trabajamos, mientras hacíamos esa tarea conversábamos con los integrantes de la comunidad en que ellos puedan contar lo que quisiesen, pero que haya un ser humano disponible para escucharlos. Digamos que esa devastación que había en Nueva Orleans es la devastación interna que sentía cada uno. Y que en ese sentido, nosotros estuvimos 15 días en Nueva Orleans, muy de a poco empezó a haber movimiento en la ciudad. Y algo también que vale la pena contar, que a veces cuando una persona integra una misión y no está capacitada ni tiene recursos, por ejemplo, una compañera que viajó con nosotros, después de varias intervenciones estaba asustada y me pidió si ella podía traer el colchón y dormir al lado mío. Por supuesto que yo le dije que sí, pero lo comento porque es fuerte también para los que intervienen el encuentro con lo que ocurrió. No es solo para los locales, sino para el grupo que llega a intervenir. Por eso es tan importante el trabajo de construcción grupal, la cohesión para construir fortalezas. Y también querría contarles que antes de salir cuando estábamos en Buenos Aires, nos dieron una remera blanca con un escudo argentino en la espalda y un sombrero. Y nosotros
como si pudiese decir que pensamos, bueno, no sé si la vamos a usar. Bueno, yo quiero decirles que nunca nos sacamos la remera ni el sombrero, ni siquiera cuando nos invitaron a visitar lugares o a recorrer algo, porque esa remera y ese sombrero era nuestra identidad. Cada uno de nosotros sabía que era parte de la misión argentina que estaba en Nueva Orleans. Yo no sé si con estas cosas que estoy contando luego logro transmitir la devastación que había en Nueva Orleans y que solo creo que en los últimos 3 días que estuvimos ahí había algún negocio abierto o había gente caminando. Y que la verdad que fue una misión muy importante en el sentido de los planos en los que nosotros pudimos intervenir y en lo importante que fue para cada uno de ellos, de los que tuvieron contacto con nosotros, la disponibilidad que tuvimos para alojarlos, ¿no? En esa sensación de desalojo general, nosotros cumplíamos la función de alojarlos y de garantizar una compañía que devuelva una mínima tranquilidad a todas estas personas. Así que, digamos, yo me dedico a este tema y siempre hablo, digamos, de la importancia de el entrenamiento, de la importancia de los talleres después que vuelve la gente de, de una misión, porque en la misión, por suerte, todos nosotros ponemos en marcha un mecanismo que es de disociación. Y la disociación es igual que cuando los jóvenes se congelan la oreja y se hacen un agujerito para un aro, que como está congelado no les duele, se hacen el agujerito, pero el agujerito queda. Y entonces nosotros tampoco sentimos el impacto de lo que escuchamos y de lo que vemos. No lo sentimos, pero la marca de lo que escuchamos y de lo que vivimos queda. Y también como ofrecemos a los otros poner en palabras, también nosotros tenemos que poner en palabras la experiencia que cada uno vivió en una misión. No sé, sé que tengo un tiempo, no sé si... Si tenés unos minutitos más, si quisieras agregar algo más, Susana, ningún problema. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Querría compartir, digamos, una experiencia muy pequeña, ¿no? Que estábamos reunidos con un grupo de profesionales del hospital, por supuesto ellos hablaban en inglés, nosotras que éramos 3 que coordinábamos ese taller, teníamos distintos grados de manejo del inglés. Pero lo más maravilloso fue que el encuentro, las miradas, las ganas de estar ahí, hizo que nos hayamos podido acercar y compartir ese espacio, inclusive más allá de las palabras, ¿no? Ellas hablaban, que nosotros contestábamos, pero lo maravilloso que ocurrió fue el encuentro que hubo humano, que ellas se sintieron contenidas y que nosotras estuvimos dispuestas ahí para estar con ellas. Es muy importante esto, ¿no? Poder, digamos, poder estar seguros en una intervención,
porque si nosotros estamos asustados, no podemos ayudar a otros. Entonces, por eso es tan importante la capacitación y la organización, ¿no?, de los grupos que van para sentirse parte, como nos sentíamos nosotros, cada uno parte de ese grupo de 18, como nos sentíamos todos nosotros representantes de Argentina, que parece como un detalle, pero fue un detalle que nos contuvo y que nos dio como una identidad, porque sinceramente cada uno de nosotros ahí no era nadie, no, nadie nos conocía, ni nadie nos preguntaba cómo nos llamábamos. Nos reconocían por la remera que representaba la Argentina y el sombrero. Y entonces es como que implica, digamos, un universo muy distinto, muy, pero muy distinto al que cada uno realiza habitualmente, ¿no? Tener esa capacidad de poder tener ganas y estar disponible de ayudar en esas situaciones que son así de complejas. Así que bueno, creo que esto es lo que querría transmitir. Si alguien después, no sé si va a haber preguntas o si Sí, alguien... dejamos un espacio al final de todas las Buenísimo, exposiciones precisamente para poder tener un intercambio. Bueno, buenísimo. muchísimas gracias, Susana, por compartirnos la experiencia que tuviste en Catrina. Ahora, para dar continuación a la charla que venimos desarrollando, para los que se conectaron más tarde, es aprendizajes y desafíos en la contención psicosocial de contextos de emergencia, la experiencia de Cascos Blancos. Y ahora nos van a comentar dos experiencias internacionales de actuación psicosocial en dos contextos distintos. La doctora Verónica Irigoyen, que es psicóloga y psicóloga social y que integró la misión en Ecuador luego de un terremoto en Manta en 2016 y que luego coordinó la experiencia de recuperación de una misión que realizó Cascos Blancos Haití luego del terremoto de 2021. También para comentarnos sobre estas experiencias tenemos a Verónica Ayala, que es enfermera, integró las misiones Haití luego de los terremotos de 2010 y 2021. En esta segunda oportunidad co-coordinó la misión en terreno, también estuvo en Manta, Ecuador, y más actualmente en la misión a Polonia y Rumania en el marco del conflicto bélico Rusia-Ucrania este año, en 2022. Así que les damos las palabras a Verónica y Verónica para que nos comenten sobre esta experiencia. Ahí, dale. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Verónica Ayala. De las dos Verónicas soy la enfermera. Vamos a contar brevemente las experiencias que tuvimos en dos aspectos diferentes de lo que es la contención psicosocial. En principio voy a hacer una introducción a lo que fue nuestra intervención en Ecuador, en el terremoto que hubo en Ecuador en 2016. Argentina decidió enviar un equipo cuya tarea fundamental fue la de contención psicosocial a las víctimas y además una misión que tenía características logísticas. Fue un equipo que desplegó, llegando primero a la capital, a Quito, y de ahí desplazándonos a Manta, que es una ciudad costera donde había sido mayormente el impacto. Ahí el equipo, que estaba compuesto por personal en contención psicosocial y por logistas específicamente, se pusieron a trabajar en las distintas actividades. Acá para retomar un poco lo que contaba Susana de la importancia de sentirnos y configurarnos como un equipo, nosotros acá éramos un equipo pequeño que encima estaba dividido en dos actividades concretas, por un lado la actividad logística y por otro lado la de contención. A mí específicamente me tocó acompañar a Verónica en la contención psicosocial. En un primer momento tuvimos unas recorridas por la zona afectada en donde se hacían individualización de casos y se hacían contenciones específicas.
Y después nos centramos específicamente en la atención en un albergue donde estaban las personas alojadas. Básicamente ese es el contexto en el que nosotros trabajamos y le voy a dar la palabra a Verónica para que Sí, interioricen nuestra tarea. dale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Verónica 2. Me quedé pensando un poquito qué me gustaría transmitir, digamos, como para que exista una transmisión que vaya más allá de lo puramente anecdótico y para que podamos, en algún sentido, pensarnos en nuestras intervenciones. Y cuando pensaba qué podía contar, se me cruzó que una de las cosas en las cuales quiero hacer eje es en el concepto del dispositivo que nosotros implementamos en esta escuela. Y, digamos, todo el mundo conoce el concepto de dispositivo, entendido como un espacio en el cual confluyen determinadas coordenadas de espacio y tiempo. Y esto me parece que resulta clave en un contexto donde impera, desde el punto de vista de la clínica, es la clínica de lo traumático, y donde todo es pura contingencia, donde todo cambia de un minuto a otro y estamos, digamos, absolutamente desamparados, porque es la clínica del desamparo. Entonces, el poder definir un dispositivo a mí me parece de importancia clave, porque de alguna manera sería lo único que ancla en una población afectada y que de alguna manera permite que estos que son damnificados por un desastre y donde nosotros vamos a prestar contención, puedan saber que todos los días, a una determinada hora y en un determinado lugar, iban a recibir la visita de dos personas, de dos expertos en contención, para que ellos pudieran hablar y que pudieran contarnos lo que nos pasaba. Entonces, la primera cuestión era mirar el espacio con el cual nos encontrábamos. Ver no es mirar, o sea, ¿y con qué nos encontramos? Nos encontramos con una escuela que tenía una galería que bordeaba las habitaciones y un espacio intermedio que era un lugar sin ninguna infraestructura. Entonces la gente esperaba en un lugar de réplicas muy fuertes, casi de la magnitud del sismo original, y la gente estaba alojada en los alrededores, en las galerías pasaba el día y dormían de noche en las habitaciones que eran aulas. Entonces, ¿qué diseño de estrategia tuvimos para un abordaje grupal? Bueno, definimos entonces que nosotros íbamos a hacer 2 rondas. Una primera ronda a la mañana, que se iniciaba aproximadamente 7:30, 8 de la mañana, y una segunda ronda al caer la tarde. Y que dejábamos en la primera hora de la tarde la oportunidad para aquel que quisiera tener una atención personalizada o que quisiera entrevistarse en forma individual con nosotros. De tal manera que nosotros empezábamos nuestra recorrida y en realidad empezamos a trabajar con grupos, con los grupos que eran las familias. A mí me parece que poder puntualizar la importancia de un dispositivo con estas características fue clave para poder bajar el nivel de ansiedad y digamos, que implican estos contextos. Entonces, ¿qué tareas desempeñamos, digamos? Me gustaría hablar de la asistencia psicosocial, entendiendo en qué consiste el impacto psicosocial cuando hay una catástrofe de esta magnitud. Nosotros sabemos que un desastre tiene repercusión en distintos ámbitos del sujeto, en el individuo, en lo familiar, en lo social. Y que estos efectos se multiplican en diferentes, o sea, se difractan en diferentes direcciones y que involucran la vida de la persona, el ambiente físico que lo rodea, involucra todo eso. Entonces, cuando yo hablo de mirar, lo primero que tenemos que ver es en qué condiciones se encuentra esta gente, digamos, la gente que está afectada por un desastre. Y con Verónica, en nuestras recorridas, pudimos, digamos, observar
cómo vivían, cómo estaban todos juntos durmiéndose en los mismos colchones, cómo el baño, por ejemplo, tenía una puerta que estaba cerrada, cómo los residuos digamos, que resultaban de todas las actividades del día estaban al lado del baño y en contacto con la gente. Entonces, cuando hablo de impacto psicosocial, a quien le toque estar en estas circunstancias, tiene que ser una mirada como desde arriba, porque no se trata solamente de un impacto psíquico, digamos. Todas estas variables influyen para que el sujeto se sienta como se sienta. Entonces, hicimos recorridas donde veíamos las condiciones de habitabilidad, veíamos en qué condiciones sanitarias estaba la gente y establecimos una serie de pautas que tenía que ver con la recepción de alimentos, con formas de organización de la vida cotidiana en cosas tan elementales como tener que ordenar cuándo se limpiaba el baño, aunque parezca, digamos, a que a uno lo asombre. Entonces, para los que no están en tema, me gustaría transmitir que existe un manual, que es el Manual Esfera, que habla de las normas mínimas esenciales para poder, digamos, tener presente cuáles son los requerimientos mínimos que tiene que tener una persona que se encuentra afectada por una catástrofe. Quiero retomar algo que dijo Susana con respecto al impacto, digamos, de los que integran un grupo de contención psicosocial, porque nosotros estábamos con Verónica precisamente atendiendo y repartiendo, estábamos organizando la cola de la entrega de alimentos, y cuando se terminó esa entrega, siguieron los pedidos. Y yo reconozco que me resultó intolerable el momento, fue un momento de quiebre que gracias a Verónica pude continuar adelante, porque cuando estuvo la demanda de más alimentos y darnos cuenta que no teníamos nada para dar, bueno, yo, si no la hubiera tenido acá Verónica al lado, que me dijo, te relevo y volvé cuando puedas, no hubiera podido seguir adelante. Entonces yo destaco que en estos contextos es clave poder contar con alguien que nos acompañe para poder sostenernos. Esto ya también lo ha manifestado Susana. Con respecto a la contención emocional a las familias, es muy interesante porque el trabajo con la familia rápidamente la escucha. Nosotros tenemos muy afiatada la escucha, entonces rápidamente podemos ver qué es lo que falta, qué necesitan y rápidamente identificar si es necesario, bueno, quién necesita una atención personalizada. Es curioso, pero ahí donde estábamos en Ecuador, cuando nosotros llegamos, el primer encuentro con las víctimas de desastres, aunque ustedes no lo crean, que hacía los propios profesionales que eran del país, era, por eso, digamos, en una de las conclusiones era que ese primer acercamiento con la población afectada nunca puede ser distante ni burocrático, porque esa persona de lo que carece es del recurso de afrontamiento de ese desamparo. Entonces, lo primero es tener una posición empática, solidarizarnos, estar, acompañar, y después va a venir todo lo otro. Otro de los trabajos que hicimos con Verónica fue crear indicadores, porque a medida que las familias se empezaban a sentir mejor, entonces tuvimos una demanda del ministerio para poder crear indicadores que pudieran señalar cuándo esta gente podía salir del albergue y retornar al hogar propio. Y entonces utilizamos indicadores muy sencillos, que les paso a decir cuáles eran, no hay ninguna magia en esto, y era ver en qué condiciones estructurales se encontraba el hogar al cual retornaban, no se olviden que estábamos en un terremoto, cuál era la situación laboral de la gente que retornaba, si tenía o no tenía empleo, si tenía o no tenía redes de contención y si tenía familiares con discapacidad. Es muy interesante, ¿no? En una de las réplicas que tuvimos, estas cosas que uno lee y que es esto, ¿no? De que uno mira, por primera vez mira. En una de las esquinas había una señora en silla de ruedas. Y nosotros con Verónica nos preguntamos, ¿y si hay otra réplica, cómo se mueve? Y eso automáticamente, si en la primera ronda nos pasó desapercibido, entonces esto fue luego una intervención, pues sacarla de donde estaba.
Otro aspecto que tuvimos de intervención tuvo que ver con algo que tiene que ver con la psicoeducación. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos réplicas muy frecuentes, entonces Verónica es muy buena maestra y nos pusimos de acuerdo y decidimos que ella especificara, le contara a la gente en este recorrido cómo actuar en casos de posibles réplicas, con lo cual de alguna manera, digamos, técnicamente había alguien que sabía, Verónica, informaba cómo había que actuar y yo era la que contenía, o sea, en roles diferenciados. Y me parece que eso también fue muy bueno, porque, bueno, de alguna manera la gente podía discriminar y se acercaba a Verónica para pedir información o se acercaba a mí para brindar contención. Hubo un caso de una atención, hubo dos casos, digamos, que fueron más bravos, que es en el caso de una persona muy probablemente con una estructura psicótica, que fue tratada y yo seguí en contacto con los médicos que la atendían, necesitaba medicación, y luego un caso muy particular, que miren si no es traumático, de una mamá que solicita atención para sus hijos pequeños y relata que ella estaba llegando a su casa y que encuentra su casa, ¿cómo es que se llama? Que se había colapsado, ¿no? Entonces yo empiezo a hablar, me dice, por favor, quiero que vea a mis hijos. Entonces yo cierro, tengo una entrevista con los chicos y la verdad que los chicos tienen una capacidad de recuperación extraordinaria, hablo con ellos y yo me di cuenta que después de hablar con ellos, en realidad el problema lo tenía la madre, no lo tenía porque el trauma lo tenía esa madre que al regresar a su casa había pensado que sus hijos habían muerto. Los chicos no estuvieron ni siquiera en Los el chicos no derrumbe. estaban ni siquiera en el derrumbe, pero quiero decir que esta solicitud de ayuda psicológica que estaba en principio de una madre dirigida a los hijos, en realidad terminó siendo una intervención dirigida a la madre. Entonces, lo que quiero decir y de lo que quiero, digamos, para sintetizar un poco, es que me parece que el psicólogo, el asistente social, el psicólogo social, quien vaya a cumplir esta función, tiene que tener una mirada, digamos, donde pueda mirar desde lo alto todo el conjunto, porque no estamos divididos. En ese sentido, en el momento que estamos sufriendo todo esto, hay condiciones básicas que tienen que ver con el abrigo, las condiciones de habitabilidad, disponer de agua potable, por ejemplo, disponer de condiciones de saneamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que asesorar. Por ahora, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Verónica y Verónica por acercarnos a estas experiencias. Estaban preguntando en el chat, Verónica, si podés repetir el nombre del manual. Manual Esfera. Esfera. Bien. Manual Esfera que tiene normas esenciales o normas mínimas para cada uno de los ítems que son clave en el tema de atención en desastres y emergencias, que tiene que ver con albergues o refugio, alimentación, agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Salud mental. Entonces, hay cuestiones básicas. ¿Cuánto necesita una persona de litros? En eso también asesoramos. ¿Cuánto necesita de agua, ¿no es cierto?, para poder vivir? Entonces, eso es importante, tener este manual y leerlo, porque, bueno, es requerido a la hora de que nosotros tenemos que asesorar. ¿Se consigue fácilmente en internet? Se baja en internet y la última versión es 2021, la versión anterior es del 18 y hay una versión más actualizada del 21. O sea, no te digo Esto es, que no es... Esto es una recopilación que hacen distintas organizaciones que trabajan en terreno, ONGs, y está la Cruz Roja. O sea que tiene lo último de lo último en materia de cuáles son los estándares mínimos requeridos para la atención a las víctimas de desastres. Buenísimo. Bueno, y ya para ir cerrando, pero no por ello menos importante, tenemos a la licenciada Guadalupe Guzmán, que es psicóloga e integró la misión a Polonia y Rumania en el marco del conflicto bélico que se da entre Rusia y Ucrania, incluso actualmente, que nos va a comentar un poco sobre la experiencia que estuvo haciendo Cascos Blancos en esa ocasión. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mariana, por la presentación. Mi nombre es Guadalupe Guzmán, soy licenciada en Psicología y formé parte de la misión de Cascos Blancos
a Polonia y Rumania en marzo de este año. El equipo estaba Andando como el compuesto orto por en 7 internet, boludo. personas de diferentes especialidades y el objetivo principal de la misión era el de poder acompañar, Sí. apoyar y brindarle contención a todos aquellos argentinos y argentinas y latinoamericanos que decidían salir de Ucrania ¿Puede ser? debido al conflicto bélico. A mí en estos minutos lo que me gustaría hacer es contar, abordar 2 casos y mostrarles de qué forma trabajamos e intervenimos con estas 2 familias. Pero antes de eso me parecía importante también remarcar que antes de salir de acá, tuvimos una reunión donde pensamos diferentes maneras de intervenir frente a estas situaciones, pero la realidad es que hasta no estar en terreno es muy difícil, creo yo, pensar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el 4 de marzo salimos hacia Varsovia, donde nos encontramos con la embajadora de Argentina en Polonia, donde ella nos contó cómo venían trabajando hasta ese momento, de qué manera estaban colaborando y ayudando con todos aquellos que decidían salir de Ucrania debido a la situación. Y una vez ahí, conociendo el terreno y habiendo escuchado cómo venían trabajando, nos pusimos a disposición y comenzamos a trabajar. En un general lo que nos decía era que la mayoría de las personas había decidido salir de medio de imprevisto, juntando las pocas cosas que podían, dejando sus casas, muchas veces sus mascotas, todas sus cosas, juntando ropa en un bolsito y saliendo como podían, en auto, en tren o caminando para poder llegar a la frontera. En general eran personas que habían vivido situaciones violentas o habían escuchado explosiones o habían visto situaciones que los había movilizado para tomar la decisión de finalmente irse. Estas personas ya estaban en contacto con la embajada, con la embajadora de Argentina en Polonia, y ella venía acompañándolos en todo este transcurso hasta que pudieran salir de Ucrania. Nosotros cuando llegamos nos reunimos con la embajadora y ahí nos comentó que había una familia, que este es el primer caso que a mí me interesaba compartir con todos y todas. Era una familia que estaba compuesta por un padre ruso, una madre ucraniana y 2 hijos argentinos. Ellos nos contaban, bueno, con un compañero nos presentamos, les dijimos que estábamos a su disposición para escucharlos y para que puedan compartir con nosotras qué era lo que estaban pasando. Y ellos nos comentaban que en el 2001 habían decidido ir a vivir a Argentina y que ahí formaron su familia, tuvieron sus hijos de nacionalidad argentina y que durante la pandemia, por diferentes motivos, habían tomado la decisión de irse a vivir a Ucrania. Ellos mencionan que cuando todo esto se empezó a poner cada vez más serio y la situación se puso cada vez más intensa, empezaron a escuchar, nos comentaban explosiones cerca de la ciudad donde ellos vivían y los medios nos contaban que veían a los medios de comunicación que decían que no pasaba nada, que no se preocupen, pero ellos desconfiaban de eso, entonces decidieron salir de Ucrania. Para eso nos comentan que se tomaron un tren en donde escucharon antes de que saliera el tren una explosión, donde todos nos contaban que tuvieron que ponerse agachados todos en silencio, sin luces ni nada, y esperar a que esa situación pasara para que el tren pudiera finalmente salir. Bueno, ellos nos comentaban toda esta situación con obviamente mucha angustia y mucha incertidumbre, pensando qué era lo que iban a hacer ahora, para dónde podían ir. Tenían el deseo y la ilusión de en algún momento poder volver a Ucrania. Y ellos siempre nos dejaron en claro que por el momento volver a la Argentina no era una opción, ya que uno de los hijos, tenían 2 hijos adolescentes, uno de 14 y uno de 16 años, y el hijo de 16 años se desempeñaba haciendo esgrima y la familia estaba buscando algún lugar en donde él pudiera desempeñarse y seguir practicando este deporte. Había mucha expectativa puesta en este niño y en su capacidad para desenvolverse en este deporte. Después de charlar un largo rato con ellos, los acompañamos a un hotel que les había conseguido la embajadora y nos despedimos hasta el día siguiente.
Nosotros después de ese encuentro nos reunimos todo el equipo y ahí creímos que la mejor manera de intervenir en ese momento era al otro día poder realizar alguna actividad que les resulte recreativa para que puedan distenderse un poco y olvidarse de todo lo que estaban pasando. Y habíamos pensado también en la posibilidad de que cada miembro del grupo de Cascos Blancos pudiera intervenir con un familiar de manera individual para poder darles el espacio para que ellos puedan hablar y desplegar todo lo que les estaba sucediendo de una manera más individual. Creo que principalmente estaba pensado para los chicos que en ese encuentro no tuvieron la palabra ni la posibilidad de decir nada sobre lo que les estaba pasando. Bueno, entonces al otro día nos encontramos ahí en el hotel con ellos y tuvimos la suerte de que había un metegol, una parte recreativa para los chicos, entonces yo me acerqué, los invité a jugar, nos pusimos a jugar al metegol y ahí ellos pudieron sentirse más cómodos, entrar en confianza y poder contar cómo estaban, qué era lo que estaban pasando, cuáles eran sus deseos, sus gustos y pudieron relajarse un poco, creo yo, y distenderse. Eso fue sumamente positivo, creo yo, poder escuchar a esos chicos y ver qué era lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Después de estar un rato ahí, salimos todos y fuimos a recorrer un poco Polonia con toda la familia. Ellos se mostraron siempre muy agradecidos con nosotros de haberles permitido realizar ese tipo de actividades. Se los pudo ver más distendidos, divirtiéndose un poco cada rato, tratando de no pensar tanto en las decisiones que tenían que tomar. Después de recorrer un rato, volvimos al hotel donde nos despedimos y al día siguiente la embajadora nos comunica que finalmente ellos decidieron a dónde iban a irse. Habían decidido irse a Hungría porque tenían unos conocidos que podían ayudar para que el hijo pudiera seguir practicando ese deporte. Así que esa misma tarde los pasamos a buscar por el hotel y los acompañamos a la estación de tren donde nos despedimos. Y es hasta el día de hoy que nos siguen mandando mensajes contándonos cómo están, qué están haciendo y reubicándose de nuevo. La mamá mencionaba mucho que tenían que volver a empezar de cero, pero que como familia lo iban a poder lograr porque no era la primera vez que estaban pasando por una situación como esa. Bueno, ese era el primer caso que me parecía interesante compartir. Y después el otro caso era el de una joven de 26 o 27 años que también había tenido que salir de Ucrania, ya que las explosiones cada vez se encontraban más cerca de su casa y tuvo que salir con su hijo de 3 años. Ella es argentina, oriunda de Mar del Plata, y se había puesto en pareja con un chico ucraniano, también creo que de la misma edad que ella. Decidieron irse a vivir a Ucrania y a los 8 meses comenzó todo este conflicto, por lo que ella, más que nada para preservar a su hijo, decidió irse lo antes posible y la pareja se tuvo que quedar en Ucrania porque estaba en la edad como para tener que quedarse para pelear. Así que ella se puso en contacto también con la embajadora y parte del equipo la esperó en la frontera de Polonia y la recibió con un abrazo a ella y a su hijo. Ella nos contaba que había estado horas y horas haciendo fila en la frontera para poder cruzar y ella se mostraba muy angustiada por eso. Después parte del equipo la acompañó hasta la embajada, donde se encontró con otra parte del equipo, donde estaba yo, donde los recibimos, les dimos de comer a ella y al nene. Y también le ofrecimos un espacio para que ella pudiera hablar y contarnos cómo estaba, qué era lo que había pasado y lo que ella necesitara, que pudiera poner en palabras todo lo que había vivido. Ella nos contaba, nos decía que sentía que le iban a quedar secuelas por todo lo que había vivido, que los ruidos la alteraban, que los ruidos de la sirena la asustaban o que si alguien cerraba fuerte una puerta también se asustaba. Y pudo descargarse emocionalmente, llorar y también contarnos la preocupación que tenía por el hijo y los miedos que tenía que le queden secuelas al nene por toda la situación que había vivido. Cuando le preguntamos cómo había sido su charla, digamos, con el hijo, ella nos comenta que le había planteado todo como si fuera un juego,
que ella le decía que le tenía que hacer caso siempre a su mamá, que si no un monstruo podía venir a buscarlo. Y después, cuando algunos del equipo hablábamos con ella y la conteníamos, otros aprovechaban y jugaban con el nene en otro sector de la embajada. Y el nene te recreaba esa escena donde ibas caminando y de repente se quedaba quietito y te decía shh, y te tenías que quedar quieto y decía monstruo, monstruo. Y después se mataba de risa el nene y seguía caminando. Entonces después le comentamos eso a la madre, cómo el nene pudo incorporar de esa manera lúdica todo eso que la mamá quería que incorporara. Así que ella pudo descargarse con nosotros y la pudimos acompañar. También la acompañamos parte del equipo esa noche a un hotel para que pudiera descansar junto a su hijo. Y al otro día la íbamos a ir a visitar para realizar también alguna que otra actividad. Al otro día, parte del equipo fue, la buscó, la llevó al supermercado para que pudiera comprar las cosas que necesitaba y la llevaron a la plaza para que el niño pudiera jugar un rato. Y ahí ella se mostraba súper agradecida de eso, decía que hace mucho que no veía a su hijo jugar y divertirse tanto. Y nada, que estaba sumamente agradecida. Ella finalmente pudo regresar a la Argentina, donde la recibieron sus papás en Ezeiza y donde se trasladó a Mar del Plata, que es de donde ella era. Ella también nos manda mensajes y nos cuenta que está todo bien, cómo sigue su hijo y cómo sigue su vida. Bueno, me pareció interesante mencionar estos dos casos para que puedan ver la forma que tuvimos como equipo de intervenir, donde todo el grupo y todo el equipo tuvo que ponerse a disposición y brindar ese momento de escucha para poder escuchar y acompañar y la necesidad de esa gente de poner en palabras todo lo que había vivido. Bueno, eso nada más. Y nada, para cerrar eso, me gustaría remarcar la importancia de poder, de haber podido acompañar, escuchar y contener a estas personas y de que ellos puedan lograr poner en palabras todo lo que habían vivido, de esta forma poder elaborar lo que les sucedió y así poder empezar a pensar y a tomar decisiones sobre qué hacer y sobre su futuro. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe. No sé si las Verónicas, el conjunto de Verónicas nos quieren comentar un poco más brevemente el último caso que habían preparado cuando estuvieron en Haití y dejamos después del comentario de las chicas un espacio para algunas preguntas, consultas que tengan. Bueno, habiendo escuchado un poco distintas experiencias desde el lado de la asistencia como equipo Cascos Blancos hacia la población afectada, esta es una experiencia diferente porque vamos a tratar de contar un poco cómo es o cómo se da la recuperación de una experiencia de un equipo que asiste en una situación de emergencia al regresar o al retornar de una misión. En este caso, la situación puntual fue el terremoto ocurrido en Haití en el año 2021, en donde me tocó formar parte como co-coordinadora del equipo. Fue una misión que se desplegó a la ciudad de Coray, un equipo compuesto por 25 personas, de las cuales había voluntarios y también había funcionarios de la Comisión Cascos Blancos. El objetivo antes de salir de acá de Cancillería era montar un hospital sanitario, un hospital de nivel 1 de atención para las víctimas directas del terremoto. Misión o objetivo que cambió cuando llegamos a terreno. Hay que marcar también que en Haití en ese momento la situación de seguridad era difícil. Es un país que en ese momento estaba pasando por por cuestiones en donde habían matado al presidente un mes y medio antes de que ocurriera este siniestro. Entonces las cuestiones en materia de seguridad estaban complicadas. Comento un poco esto para también enmarcar un poco, como decían mis compañeras, el contexto en el que a veces nos desplegamos y que muchas veces uno va
como individuo a una actividad y que no es una tarea individual, que es un equipo, que es un todo, que es un sentirse acompañado y que además hay que tener muy en cuenta el contexto en el que uno se va a mover. En este caso era una situación de terremoto que además tenía problemas de seguridad. Como dije en su momento, nosotros salimos con un objetivo, el cual fue modificado en terreno, las condiciones cambiaron y a su vez también se tuvo que modificar la actividad del equipo que en su momento tuvo que ser dividido en dos. Y a todo esto tenemos que sumarle que estábamos en un contexto de COVID-19, que también sumaba un poco de condimentos extras a esta misión. La idea es que ahora Verónica, que estuvo a cargo de hacer la recopilación de esta misión cuando volvió, cuente un poco en qué ejes trabajamos específicamente desde el ámbito de la contención psicoemocional del equipo que volvió. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que a mí me piden, digamos, un mes y pico después, que restituya la experiencia de lo ocurrido en Haití. Con lo cual, yo ya no hay contención ahí, digamos, ahí no hay ningún desborde de nada, o sea, las personas ya vinieron, ya están nuevamente en su lugar rutinario y en sus actividades rutinarias. Esto vale la pena aclararlo. Número 2, me pregunté, ¿qué coordenadas de lectura yo puedo tener o qué elementos puedo utilizar para poder leer esto que pasó? Y me surgió, digamos, de una caja de herramientas, este tema de pensar en los indicadores que nos brinda Enrique Pichon-Rivière para pensar cómo funciona un grupo y el proceso grupal desplegado bajo esas condiciones. Entonces, lo primero que hicimos, esto fue un encuentro por Zoom, quiero aclarar, fueron 2 encuentros por Zoom, donde lo primero que hicimos una serie una entrevista estructurada en 5 ejes, y donde el primer eje que yo propongo para analizar es el tema de la tarea, que es un tema clave cuando pensamos en grupos. O sea, porque digamos, primero entender que la tarea es un conjunto de acciones que se despliegan para alcanzar un determinado objetivo y que en este caso ese conjunto de acciones estaban dirigidas a montar un puesto sanitario. Entonces, para Pichon-Rivière, la tarea es un eje aglutinador y convocante de todo grupo y que aglutina y estructura toda la interacción grupal. De manera que cuando nosotros tenemos el funcionamiento de un grupo, tenemos que pensar, y esto ya lo dijo Bion digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que fue un psiquiatra que trabajó, el primero que trabajó con grupos, que dijo, bueno, hay un nivel de la tarea en una misión que es manifiesta. O sea, tienen que ir a montar, vamos a llevarlo a este caso específico, tienen que ir a montar un puesto sanitario. Pero hay otro nivel, digamos, que él llamó grupo de supuesto básico, lo llamó porque ahí se juegan todas las fantasías originarias, etcétera, etcétera, y que tiene que ver cómo funciona lo vincular. Entonces, retomando este caso específico, la pregunta sería, ¿hubo acá grupo? ¿No es cierto? Pero les pregunto a todos para pensarlo, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de personas para que se configure un grupo? ¿Son 2 o son 3? ¿Hay un número ideal para una misión? Entonces, cuando hacemos la restitución, la respuesta que yo tengo es que era un grupo conformado por 23 integrantes, de los cuales 19 eran voluntarios y 5 eran funcionarios. Entonces, esto a mí me lleva a un concepto que es clave para pensar los grupos y que tiene que ver con esta idea que trae Sartre y Pichon-Rivière, que es distingamos una serie de un grupo. Porque una serie es un agregado de personas que coexisten en tiempo y espacio. O sea, yo estoy haciendo la fila, yo voy a un festival y estamos todos ahí, pero no es nada más que eso, no hay nada que estructure ese grupo, excepto una estructuración externa. O sea, yo leo cuando regreso a casa la fila del 140 y toda la cola que está allí, entonces es esta serie que estamos uno atrás del otro para subir un colectivo. Entonces,
¿qué condiciones tiene que tener un grupo? Sería, porque acá estamos hablando con grupos, estamos hablando de equipos de voluntarios que salen a terreno. Y entonces ahí Pichon-Rivière dice, para que se configure un grupo, tiene que tener lugar una mutua representación interna. ¿Y qué concepto, qué está diciendo ahí? Tenemos que poder representarnos interiormente al otro, porque si no, no hay posibilidad de tener grupo. Entonces, lo primero que les puedo plantear es, yo les pregunto a ustedes, yo la respuesta no la voy a dar acá, es si a ustedes les parece que con 23 integrantes de una misión es posible o no que se den estos fenómenos de mutua representación interna que a futuro van a repercutir en una mayor o menor eficacia de una misión. No es posible conocernos todos, por lo pronto es lo mínimo que puedo decir. Entonces, cuando hablamos de un grupo, tenemos que pensar que hay dos tareas, dos variables que organizan a un grupo. Y que por un lado es la tarea que es fundante de todo grupo. Son grupos, lo que hacemos acá en terreno, cuando vamos a una misión, somos grupos operativos, somos grupos que estamos centrados en una tarea específica y que esto organiza el grupo al igual que la representación interna que tenemos de nuestro compañero. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que esta representación interna resulta clave para, primero, de alguna manera, reconocer, Verónica está dentro mío, la reconozco, esta es Verónica, digamos. Y por el otro lado, porque me permite establecer un lazo identificatorio con ella, que eso va a redundar el día de mañana en una mayor cooperación. Entonces, cuando estamos hablando, como mencionó Susana, en el comienzo, que todos usamos una camiseta, que todos tenemos esto, estamos hablando del primer paso de un vector de análisis, que es el vector afiliación. Se afilio, hijo, hacerse hijo de. Entonces, el primer paso es hacerse hijo de cascos blancos. Y lo primero que necesitamos son todos estos símbolos, esto del orden de lo simbólico, que nos dice pertenecemos a este grupo. Ahora, con el tiempo, tendrá lugar o no una intensificación de ese sentimiento que va a ser el de pertenencia. Y la intensificación de ese sentimiento va a estar dado con nuestro grado de identificación con la tarea. Con lo cual, aquí los invito nuevamente a una reflexión. Si la tarea a la cual fueron convocados los voluntarios fue modificada de un día para el otro, con lo cual tampoco se estaban destinados a atender pacientes traumatizados, pacientes con fracturas, ¿no es cierto?, producto de un terremoto, llegaron al terreno y les dijeron que iban a atender atención primaria de salud. Digo, excepto que sea un equipo altamente flexible, ¿no es cierto? Tuvieron que readecuar todo, o sea, multitasking, ¿no? Como readecuar todo para tener una atención y poder responder. Entonces, es importante, y a esto quiero llegar, que es muy importante poder definir cuál es el perfil que va a terreno y cuál es la tarea que se va a desarrollar. Que es cierto que muchas veces tenemos otras tareas a desarrollar, casi siempre. Por eso es importante la flexibilidad que tiene el voluntario en terreno. Con esto un poco lo que se quiere explicar es que uno por ahí se idealiza cuál va a ser su tarea individual, que muchas veces se ve modificada y que uno no va solamente a hacer a lo que lo convocaron. En un equipo y sobre todo en ese entorno, la mayoría tenemos múltiples capacidades y las desplegamos todos al mismo tiempo. Y eso hace que los equipos funcionen y que nos constituyamos como equipo. Es cierto, pero tenemos que tener cuidado acá, porque la cohesión grupal no es grupo. O sea, cohesión grupal tiene que ver con estos lazos identificatorios. Pero esta cohesión puede ser, nos juntamos para bailar, nos juntamos para esto, nos juntamos. Acá lo importante es, el eje es la tarea como eje aglutinador. Vamos y nos concentramos a que esto, digamos, salga en tiempo y forma. Entonces, a mí me parece importante señalar que un operador, que este es un concepto muy pichoniano,
un operador opera sobre una porción de la realidad para producir una transformación que produzca un cambio en el grupo, ¿no es cierto?, a través de la realización de una tarea. Que esta función de operador no necesariamente la tiene por qué hacer un psicólogo, si bien es cierto que tiene que tener conocimiento sobre psicología. Digamos, un buen coordinador tiene que funcione operando con ese grupo, eliminando obstáculos de distinto tipo, porque en un grupo los obstáculos son de dos niveles. Digamos, epistemológicos, en el sentido de que, puede no saberse algo, un logos, no sabemos cómo se hace tal cosa, pero hay otro nivel en el cual se presentan obstáculos, que es en el nivel en el cual se produce la interacción, porque ahí se juega todo el reino de lo fantasmático. Entonces, un buen coordinador tiene que poder visualizar todas estas cuestiones para operar en tiempo y forma e ir eliminando estos obstáculos. Cuando a mí en esta restitución me dicen, hubo un problema en la selección de los perfiles logísticos, no estaba ajustada a las tareas requeridas. Me dicen, todos hacían todo, ya que no estaban bien definidos los roles y tareas específicas. Ojo con eso. Digo, eso trae mucho, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, el vector, el polo opuesto a la cooperación, es la competencia. Si bien es cierto que nosotros hacemos todo de todo, ¿no es cierto? Y que atamos todo con alambre, estaría bueno poder definir antes de ir qué función cumple cada uno, porque si no, corremos el riesgo de que un grupo implosione. Es que de hecho pasó así, sin enumerar en qué misiones, los grupos implosionan, porque se producen estos fenómenos. Y me parece que un buen coordinador, un operador, que vuelvo a decir, no tiene por qué ser psicólogo, pero sí tiene que tener nociones de psicología y saber cómo operar en el campo del grupo, tiene que poder tener en cuenta. No tengo mucho más para decir eso, solamente decir que el abordaje grupal me parece que da muchísimas herramientas para pensar en todo esto. Y de alguna manera me gustaría a mí personalmente cerrar con unas palabras que dice Colette Soler, una analista que me gusta mucho, para pensar qué es el trauma. Porque acá estamos hablando de traumatizados. Y el trauma es el olvido imposible. Retorna eternamente ese real porque no podemos olvidar. Y nosotros estamos ahí para restituir algo, a eso real, ¿no es cierto?, ponerle algo del orden de lo simbólico, inscribir algo que no cesa de no inscribirse. Entonces, ahí estamos nosotros para acompañar ese momento. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, también a nuestras otras expositoras, a Susana, a Guadalupe, por el tiempo, por la preparación de esta charla. Hemos visto lo importante que es la relación en el grupo que va a la misión para poder dar contención psicosocial. También hemos hablado un poco de estas dos aristas, ¿no? De la contención psicosocial, de la arista de cuando se contiene a las personas afectadas, a las que estamos asistiendo en una misión, y cómo es la contención a las personas que fueron a asistir a esas víctimas de ese desastre socionatural o algún otro tipo de catástrofe en las que interviene Cascos Blancos. Nada más que agradecerles nuevamente por estar aquí hoy. Ya saben, los canales de comunicación con Cascos, pueden escribir a la base de datos o al mail Comca de MRSIC y vamos a estar respondiendo a cualquier otra consulta, duda que puedan llegar a surgir. Y los esperamos en nuevas actividades que ya estamos planificando para seguir capacitando a todos los voluntarios y voluntarias y a todas las instituciones amigas como la Escuela de Gobierno en Salud Floral Ferrara, a quienes agradecemos a los residentes y a todas las autoridades que están presentes hoy también en la charla, que demostraron mucho interés también en poder participar de esto. Bueno, muy buenas tardes a todas, todes, y esperamos encontrarlos en próximas ediciones de capacitación de Cascos Blancos. Hasta luego.